En las sombras de una celda, donde la esperanza parecía morir, se encontraba Pedro Herodes. El rey lo había encarcelado, con la intención de presentarlo al pueblo después de la Pascua. El destino de Santiago, decapitado por la misma mano, pesaba sobre el corazón de la iglesia primitiva. El mal parecía triunfar, y la oscuridad se cernía sobre ellos. Pero en las casas, en reuniones secretas, y con susurros llenos de fe, algo poderoso estaba sucediendo. La iglesia no se rindió. En cambio, se unieron en oración constante y ferviente por Pedro. No pedían riquezas ni poder, pedían la vida de su hermano, de su líder. Esta oración colectiva se convirtió en un clamor que ascendía más allá de los muros de piedra y las barras de hierro, directamente al trono del cielo. Esta fe inquebrantable fue la primera llave que comenzó a girar en la cerradura del milagro que estaba por venir. Dentro de la prisión, la atmósfera era de una tensión palpable. 16 soldados, un contingente de 4 hombres por cada guardia, estaban asignados a vigilar a un solo hombre en Pedro. Durante el día los guardias patrullaban los pasillos, sus sandalias resonando en el suelo de piedra, sus miradas frías y alertas. Por la noche, la vigilancia se intensificaba aún más. Pedro no estaba simplemente encerrado en una celda, estaba encadenado. 2 cadenas lo sujetaban, una a cada muñeca, y dormía entre 2 soldados, y más allá de esa puerta, había otras puertas de hierro, cada una con su propio cerrojo y vigilante. La noche antes del día señalado por Herodes, para su juicio público, Pedro dormía. ¿Cómo podía dormir en una situación así? Dormía profundamente encadenado, entre 2 soldados, mientras la iglesia continuaba orando sin cesar. De repente, la oscuridad de la celda fue destrozada por una luz celestial. Una luz tan brillante que no provenía de ninguna antorcha ni lámpara. Un ángel del Señor se apareció a su lado. Los soldados, entrenados para reaccionar a la menor amenaza, permanecieron dormidos, completamente ajenos a la presencia divina que llenaba el lugar. El ángel tocó a Pedro en el costado para despertarlo. «Levántate rápido», le dijo, y en ese preciso instante ocurrió el primer milagro. En las cadenas que lo ataban a los soldados simplemente se cayeron de sus muñecas, simplemente se deshicieron, como si nunca hubieran estado allí. El poder que las forjó no era rival para el poder que las rompió. El ángel continuó con instrucciones claras y urgentes. «Vístete y ponte las sandalias». Luego, el ángel le dijo: «Ponte el manto y sígueme». Pedro lo siguió, saliendo de la celda. Aún no entendía completamente lo que estaba pasando. Era como si Pedro y el ángel fueran invisibles, envueltos en la protección divina. Llegaron a la última barrera en la gran puerta de hierro que daba a la ciudad. Esta era la prueba final. No había llave humana que pudiera abrirla sin alertar a toda la prisión. Pero no necesitaron una. La puerta se abrió ante ellos por sí misma. Se abrió de par en par, silenciosamente, invitándolos a pasar a la libertad. Salieron a la calle y caminaron juntos una cuadra. Y entonces, tan repentinamente como había aparecido, el ángel desapareció. Pedro se encontró solo en la quietud de la noche. El aire fresco en su rostro. Libre. Solo en medio de la calle silenciosa, la realidad finalmente golpeó a Pedro con toda su fuerza. «Ahora, entiendo, de verdad», se dijo a sí mismo. «El Señor ha enviado a su ángel y me ha rescatado del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo esperaba. No era un sueño, no era una visión. Era real. Las cadenas rotas, las puertas abiertas, la libertad». Sabía exactamente a dónde ir. Se dirigió a la casa de María, la madre de Juan Marcos. Sabía que allí encontraría a la iglesia, porque era allí donde muchos estaban reunidos, orando por él incluso en esa misma hora tardía. La ironía es hermosa. Mientras él caminaba libre por las calles, ellos todavía estaban de rodillas, pidiendo su liberación. Llegó a la puerta exterior y llamó. Una sierva llamada Rod fue a ver quién era. Cuando escuchó la voz de Pedro, su alegría fue tan abrumadora que cometió un error adorable. En lugar de abrir la puerta, corrió adentro para anunciar la increíble noticia. «Pedro está en la puerta», exclamó.
La reacción de los que estaban orando es casi cómica y profundamente humana. ¿Le creyeron? No, le dijeron, «¿Estás loca?» Ellos estaban orando fervientemente por un milagro, pero cuando el milagro llamó a su puerta, su primera reacción fue la incredulidad. Rod insistía en que era verdad, que era la voz de Pedro en entonces. Intentaron racionalizarlo. Debe ser su ángel, dijeron. En su teología, tenía más sentido que el espíritu de Pedro se apareciera. Después de su ejecución, que el propio Pedro estuviera allí, vivo y libre. Mientras ellos debatían adentro, Pedro seguía llamando a la puerta. Finalmente, fueron a abrir. Cuando vieron que realmente era él, quedaron atónitos. El asombro, la alegría y la confusión se mezclaron en sus rostros. El hombre por el que habían estado orando estaba de pie frente a ellos, una respuesta andante y hablante a sus oraciones. Pedro les hizo una seña con la mano para que guardaran silencio, porque la casa probablemente estaba llena de un alboroto de alegría. Entonces, les contó en detalle cómo el Señor lo había sacado milagrosamente de la prisión. Cada detalle, desde la luz en la celda hasta la puerta de hierro, que se abrió sola. Imaginen la escena en esa casa. Las lágrimas de preocupación se transformaron en lágrimas de gozo. Los susurros de oración se convirtieron en exclamaciones de alabanza. La historia de Pedro no era solo su historia, era la historia de ellos. Era la prueba tangible de que sus oraciones habían sido escuchadas. El poder de Dios había intervenido de una manera espectacular, respondiendo directamente a la fe y la perseverancia de su pueblo. Pedro les dio una última instrucción. Cuenten esto a Santiago y a los otros hermanos. Se refería a Santiago, el hermano de Jesús, que ahora lideraba la iglesia en Jerusalén. Luego, se fue a otro lugar para mantenerse a salvo, pero el mensaje ya estaba ardiendo en los corazones de los creyentes. La noticia se extendió como un fuego. La liberación de Pedro se convirtió en una fuente de inmenso aliento y fortalecimiento para toda la comunidad. Les recordó que ningún poder terrenal, ni siquiera el de un rey como Herodes, es rival para el poder de Dios. Les enseñó que la oración unida y ferviente no es un último recurso, es el arma más poderosa que tienen. A la mañana siguiente, la prisión estaba en un caos total. Cuando los soldados descubrieron que Pedro había desaparecido, la confusión y el pánico se apoderaron de ellos. Como pudo un prisionero, encadenado entre dos hombres, vigilado por 16 soldados, detrás de múltiples puertas cerradas, simplemente desaparecer sin dejar rastro, era imposible. Herodes, furioso y humillado, ordenó una búsqueda exhaustiva. Cuando no encontraron a Pedro, interrogó a los guardias. Incapaz de aceptar una explicación sobrenatural, y siguiendo la brutal ley romana, ordenó que los guardias fueran ejecutados. Culpó a los hombres por un evento que estaba completamente fuera de su control. El contraste es impactante. Mientras la iglesia celebraba la vida y la intervención de Dios, Herodes respondía con muerte y tiranía. Este evento muestra la colisión de dos reinos: el reino de los hombres construido sobre el poder, el miedo y la violencia, y el reino de Dios, que opera a través de la fe, la oración y el poder milagroso. La historia de la liberación de Pedro no es solo un relato antiguo, es un recordatorio eterno para todos nosotros. ¿Qué nos enseña esta historia hoy? Nos enseña que la oración colectiva tiene un poder inmenso. Cuando la comunidad de fe se une con un propósito, cosas extraordinarias pueden suceder. Nos muestra que incluso en las situaciones más oscuras y desesperadas, cuando estamos encadenados y las puertas están cerradas, Dios puede intervenir, puede enviar a su ángel, puede romper las cadenas, puede abrir las puertas que ningún hombre puede abrir. Nos recuerda que nuestra fe no debe flaquear, incluso cuando la evidencia a nuestro alrededor parece desalentadora. La iglesia oró sin saber el resultado, pero confiando en el carácter de Dios. Y finalmente, nos desafía a creer en lo imposible. A veces, como los creyentes en la casa de María, oramos por un milagro, pero nos cuesta creerlo cuando llega. Que esta historia
nos inspire a tener una fe más audaz, una oración más persistente y una expectativa más grande del poder de Dios en nuestras propias vidas y en nuestro mundo. Porque el mismo Dios que liberó a Pedro de la prisión sigue obrando hoy. Gracias por acompañarnos en este increíble viaje a través de la historia. Si esta narración te ha inspirado y quieres explorar más relatos de fe y milagros que han moldeado nuestro mundo, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Dale me gusta a este video si te ha tocado el corazón y compártelo con alguien que necesite un recordatorio del poder de la oración. No olvides activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Nos encantaría leer tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué parte de la historia te impactó más? Hasta la próxima. Que la fe te acompañe.